Pedrassi, que es integrante del grupo de instituciones por el etiquetado energético de viviendas. Ingeniero, gracias por atendernos. Nacho Boano, Brenda Brecher y todo el equipo aquí en el canal de la ciudad. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de estar hoy acá con ustedes. Bueno, y un poquito de esto, ¿no? Estos últimos días hemos visto algunas recomendaciones para ver, primero, el consumo que tenemos a nivel residencial y cómo podemos ahorrar, cómo podemos optimizar y también un poco cómo podemos empezar a cambiar esta cultura de no cuidar el consumo energético, ¿no? Sobre todo ahora por esta modificación en las tarifas, pero deberíamos ya tenerlo un poco más incorporado más allá del costo de la energía. Sí, sí, efectivamente. La idea del etiquetado de eficiencia energética es aplicar a la vivienda el mismo criterio que se aplica a los electrodomésticos. Ustedes saben que cuando van a una casa de electrodomésticos y miran heladeras, lavarropas, hoy en día todos tienen pegada una etiqueta que indica con unas bandas de colores el grado de eficiencia energética desde la A, que es el electrodoméstico más eficiente, hasta la G, que es el menos eficiente, que consume más energía para dar la misma prestación. En viviendas ocurre exactamente lo mismo. Se puede etiquetar una vivienda para determinar su grado de eficiencia energética. Lo que pasa es que es un proceso más complejo que el de un etiquetado de un electrodoméstico, porque el etiquetado del electrodoméstico lo hace el fabricante, mientras que el etiquetado de una vivienda requiere de la intervención de un profesional de la arquitectura o de la ingeniería o un maestro mayor de obras para que efectúe toda una evaluación de la vivienda de acuerdo a una norma, que es la norma IRAM 11900, para determinar justamente cuál es ese grado de eficiencia energética. La vivienda también puede clasificarse de acuerdo a su eficiencia energética entre la letra A, que es la más eficiente, hasta la letra G, que es la menos eficiente. Y es la que consume, la letra G, más energía para dar la misma prestación. Me Acá lo que imagino, se trata es de... sí, Sí. me imagino que eso estará directamente relacionado con el tipo de electrodomésticos también que tenemos, ¿no? En esa vivienda. También, sí, sí, sí. Son muchos los factores que intervienen para determinar la etiqueta de eficiencia energética de una vivienda. Algunos que tienen que ver con el diseño de la vivienda. Por ejemplo, la cantidad de aberturas que tiene, el grado de asoleamiento, si tiene persianas o no, por ejemplo. Después, el grado de aislamiento térmico que tiene el muro exterior, ¿no? Evidentemente, a mayor aislamiento térmico, mayor eficiencia. El tipo de ventanas que tiene la vivienda, si es con doble vidrio hermético o no. Y después intervienen otros factores, como puede ser la presencia o no de artefactos de alta eficiencia energética dentro de la vivienda, tanto para refrigeración como para calefacción. Y después también si la vivienda cuenta, por ejemplo, con energías renovables, que puede ser, por ejemplo, tener un calefón solar o tener paneles fotovoltaicos. Todos esos factores intervienen en la determinación del grado de eficiencia energética, o sea, de la etiqueta de esa vivienda. Ingeniero, buen día, Nacho Boano le habla. Muchísimas Buen gracias una vez día. más por darnos este ratito. ¿Se puede convertir una vivienda nivel G en nivel B, en nivel A? Excelente, excelente pregunta. Sí, sí, se puede. El etiquetado actúa en dos formas. Puede actuar en el momento de hacer el proyecto de la vivienda. Evidentemente, cuando yo hablo con un arquitecto y le digo, mira, yo quiero que mi vivienda sea de una eficiencia energética B. El arquitecto tiene que implementar todas estas herramientas de las que yo hablé antes para llegar a ese valor. Ahora, cuando yo ya tengo una vivienda construida y la etiqueto y tiene, por ejemplo, valor D o H, yo puedo implementar algunas herramientas como para poder mejorar ese grado de eficiencia energética. Y justamente el etiquetado, al analizar esos distintos factores, me va a decir dónde puedo actuar primero para mejorar esa eficiencia energética. Desde ya que agregar aislamiento térmico a una vivienda ya existente, cosa que puede hacerse del lado externo de la pared exterior o del lado interno de la pared interior, me va a ayudar mucho a mejorar la eficiencia energética de la vivienda. Pero también puedo recurrir, por ejemplo, al cambio de aberturas. Puedo Claro. colocar aberturas, por ejemplo, de doble vidrio hermético y marco de PVC, por ejemplo, que son de alta eficiencia, o cuando ya quiero llegar a grados mayores de eficiencia energética, lo que les comentaba antes, colocar, por ejemplo, un calefón solar y, llegado el caso, paneles fotovoltaicos que me van a reducir el consumo de electricidad de esa vivienda. Ingeniero, ¿esto incrementaría el valor inmobiliario de esas viviendas? Seguramente, seguramente. Piensen ustedes que en las provincias en las cuales ya es obligatorio el etiquetado, por ejemplo la provincia de Santa Fe, la etiqueta de eficiencia energética tiene que estar explicitada en la escritura de compraventa o en el contrato de alquiler.
Evidentemente que cuando uno va a comprar una vivienda, va a fijarse en el valor de la etiqueta, y las viviendas que tengan un mejor comportamiento de eficiencia energética, obviamente que pueden tener un mejor valor también dentro del mercado. Esto se está implementando, por ejemplo, en Santa Fe, en edificios de propiedad horizontal, en los cuales el desarrollador inmobiliario vende o explicita el valor de la etiqueta en cada uno de los departamentos que vende. Obviamente los departamentos con mejor etiqueta energética van a tener un valor de mercado mejor. Seguro. Esto estamos hablando obviamente en el sector privado. ¿Y qué pasa en el sector público, ingeniero? Bueno, en el sector público todavía falta la implementación, es decir, hay planes en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos. Lo que pasa es que primero, para poder tener una etiqueta, tengo que tener realizado el plan piloto para poder determinar los valores de índice de prestación energética que corresponden a cada valor de la etiqueta. Una vez que tengo esto, puedo empezar a actuar, pero esto depende un poco de cada repartición, cómo van a actuar para poder mejorar el grado de eficiencia energética de los edificios públicos, que obviamente consumen muchísima energía, con lo cual hay mucho para trabajar en ese sector, pero cada repartición lo va a hacer de acuerdo a sus planes propios. Seguro. Y si uno, bueno, obviamente el que está escuchando en este momento y tiene una vivienda y está preocupado por las próximas tarifas, ¿no? Las próximas boletas que le van a llegar de los servicios, ¿qué es lo primero que puede hacer si no tiene, obviamente, este etiquetado ya en la vivienda? ¿En qué tiene que revisar? ¿En las aberturas de la casa? ¿En cómo, no sé, cómo está calefaccionada? ¿En cómo podría empezar a revisar esto? Bueno, perfecto. Primero, lo que puedo hacer es ver, por ejemplo, trabajando sobre las aberturas, si las aberturas tienen infiltración de aire. Una cosa bastante sencilla es reducir la infiltración de aire a través de la colocación de burletes, por ejemplo. Bien. Pero si ya quiere trabajar sobre un aspecto mucho mejor, lo que puedo hacer es trabajar sobre el aislamiento térmico. Es decir, tratar de envolver a la casa con un aislante térmico que le permita reducir el consumo de energía. Así que son varios los aspectos. Después también puede trabajar sobre sus electrodomésticos. Si sus electrodomésticos son grado C, que son los antiguos, bueno, puede pensar en cambiar una heladera, por ejemplo, de grado C a una heladera de grado A, que sería mucho más eficiente, lo mismo que un aire acondicionado. Todavía en la Argentina tenemos aires acondicionados de la vieja generación, aquellos que iban en la pared, que son de muy baja eficiencia energética. Yo puedo hacer los llamados los aires de ventana, ¿no? Los aires... De los viejos aires de claro. ventana, exacto. Y dentro de los split, ojo que también tengo con tecnología inverter y no. Los que tienen tecnología inverter consumen mucho menos energía. Y las heladeras también, ojo que las heladeras inverter consumen mucha menos energía que una heladera convencional. Con lo cual puedo ir actuando sobre esos principales digamos, elementos que actúan sobre el grado de eficiencia energética de mi vivienda. Evidentemente había una relación costo de esos productos y uno quizás elegía uno u el otro por el costo. Ahora con estas nuevas tarifas, digo, hay que prestarle más atención y va a ser más conveniente optar por estos electrodomésticos, aunque sean más caros. Por supuesto que sí, eso es fundamental. Pero igualmente piensen que en la Argentina existen regulaciones sobre los electrodomésticos, que ya, por ejemplo, una heladera no se puede fabricar una heladera de grado C. Ya las heladeras tienen que ser todas A o B. O sea que tengo que, incluso en algunas heladeras que son importadas, vienen ya con AA o con AAA, con lo cual también puedo actuar sobre ese punto. En el caso de la vivienda, bueno, tengo que pensar en todo lo que tengo que tener en cuenta cuando proyecto una vivienda nueva. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los sistemas constructivos industrializados en seco dan en general eficiencias energéticas que permiten reducir el consumo de energía entre un 60 y un 70% respecto de la misma vivienda construida con el viejo sistema húmedo. Con lo cual tengo que pensar mucho en ese momento al tomar la decisión de cómo voy a construir una vivienda nueva. Piensen que el gasto o la diferencia entre el costo en general de tener una vivienda bien aislada se amortiza en muy poco tiempo, en menos de un año o en un año o a lo sumo en 2 años. Y a partir de ahí es todo ahorro. O sea que tengo que tener en cuenta ese valor de ahorro que voy a tener en un futuro para tomar la decisión en el momento correcto. Bueno, la verdad muy interesante. Sí, hay una serie de cuestiones que la verdad que no las teníamos en cuenta, que evidentemente vamos a tener que empezar a tenerlas en cuenta y mucho. Ingeniero, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, que tenga buen día. Obviamente, igualmente. Nacho, también...